ahora en Descúbrelo. Para gustos, los sabores. Cuenta la leyenda que hace 5.000 años en la milenaria China, una tarde apacible descansaba el emperador Shen Nun bajo la sombra de un árbol. Al emperador le gustaba hervir agua y descansar. Repentinamente, una hoja de este árbol cayó en el agua. El emperador sintió su olor y le llamó la atención. Probó la bebida y se sintió reconfortado. Sin saberlo, había tomado la primera taza de té. Así que mandó a plantar semillas de este árbol silvestre y de esta forma nace el té. En el año 2737 a.C., según la leyenda china. Existen muchas leyendas alrededor del té. En algunos países como la India y Japón también se conocen algunas leyendas. No importa cuál es el verdadero origen del té. En la época de las 6 dinastías, el té conquistó el sur de China y lo hizo como planta medicinal. Después fue el comercio y las grandes caravanas las que transportaban las hojas medicinales. Así alcanzó lugares como el Himalaya o Japón. Hacia el 800 después de Cristo, puede que incluso antes. No hay conclusiones claras que determinen si fueron los portugueses o los holandeses quienes exportaron hasta Europa el té chino por primera vez. Lo que sí es seguro es que desde entonces se convirtió en un éxito social. Y eso lo aprovechó de manera especial la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, quien se quedó con el monopolio del negocio. Los países de China y Japón eran los únicos exportadores de té. La compañía holandesa no quería que más nadie cultivase la preciosa planta. El té llega a los Estados Unidos de manos del gobernador Peter Stuyvesant en 1650. El gobernador envía un cargamento de té a los colonos de New Amsterdam, actual Nueva York. El problema del té en Estados Unidos radica en los altos precios debido a la gran cantidad de impuestos que recaían sobre él. Por eso, en 1773, se da el conocido motín del té de Boston, lo que a la larga supuso el inicio de la guerra de los Estados Unidos por la independencia. Para el siglo XIX, los ingleses cultivaban el té en la India, lo que abarató costos, amplió los mercados e hizo mucho más popular a esta bebida. En África, el té llegó gracias a los árabes, quienes poseían sus propias rutas de comercio. Esta bebida tuvo muchas repercusiones en el norte de este continente y en países como Marruecos es considerada la bebida nacional. En la actualidad, el té es la bebida más consumida en todo el mundo, aún por encima de el café, la cerveza o la Coca-Cola, sin contar el agua. Existen 4 clases de té: el rojo, el verde, el negro y el blanco, cada una de ellas con su preparación, su origen y sus propiedades. A pesar de que el té fue descubierto hace más de 5.000 años, no parece que vaya a dejar de tener vigencia. La ceremonia del té se desarrolló bajo la influencia de la secta budista Zen. Su finalidad es el purificar y llenar de calma la propia conciencia
mediante la identificación con la naturaleza. Esta puede ser considerada como el esfuerzo del pueblo japonés por reconocer la belleza en lo simple, natural y rústico. Las reglas de esta ceremonia han sido meticulosamente calculadas para no perder en detalles dicha belleza. Algunas escuelas que aún hoy practican esta ceremonia en Japón son la Ora Senke, Emote Senke, Esho Senke. La costumbre de beber té se estableció en China mucho antes de la era cristiana y se desarrolló aún más en las dinastías Tang y Song. El té fue introducido en Japón en el siglo VIII por parte de los monjes budistas Zen, quienes lo tomaban para mantenerse despiertos durante sus meditaciones. Después, esta práctica fue introducida a los samurái, quienes representaban la clase predominante en Japón. Algunas reglas para practicar la ceremonia del té que han sido observadas son la arquitectura, la jardinería y la cerámica. En la arquitectura podemos mencionar que existen dos tipos de construcción, siempre guardando un espacio aparte del edificio principal para poder practicar la ceremonia del té. En primer lugar tenemos la kakoi, que es una fundación adjunta al edificio principal o a la casa principal. Otro tipo de construcción para las casas del té es el sukiya, que es el más conocido. Este consiste en un jardín adjunto y apartado de la casa principal. Los jardines o sukiyas tienen dos divisiones: el jardín interior, que se considera el jardín de la casa de té. Este tendrá una forma especie de corredor o de mon. Y el mashiya, que es el jardín exterior o recibidor, y se encuentra junto al setsui, que es un pequeño aseo antes de ingresar a la casa del té. Los jardines de las casas de té japonesas deben ser pequeños y muy pulcros. Por otro lado, es importante mencionar que tanto las ventanas como los techos de la casa del té deben ser bajos. Los participantes de la ceremonia deben sentarse al estilo satsei o en el suelo. Dichas ventanas deben evitar contener vistas a la parte exterior para que de este modo los participantes no pierdan la concentración. Con este espacio hemos recorrido el fascinante mundo del té, sus secretos, sus orígenes en la milenaria China, el contexto histórico que lo ha llevado a recorrer el mundo entero, así como la ceremonia japonesa del té, la cultura que ésta encierra y los detalles más importantes de este ritual. Concluyamos entonces con algunas recomendaciones para disfrutar de una taza de té de forma placentera. Al preparar té, no uses agua hirviendo. Si hierves el agua, esta quemará las hierbas del té y podrían perder sus propiedades. Al agregar agua, lo único que estás haciendo es rehidratar las hierbas. No es necesario que el agua esté hirviendo para que saquen todo su sabor. Debes usar agua a una temperatura no mayor a los 100 grados centígrados. Si no tienes termómetro, solo asegúrate de apagar el agua cuando veas que se están formando las primeras burbujas. Estas son las temperaturas recomendadas para algunos tés. El té blanco, de 65 a 75 grados centígrados. El té verde, de 75 a 85 grados centígrados. El té negro, de 85 a 95 grados centígrados. Las demás infusiones, a 100 grados centígrados. Si eres de las personas que le gusta añadir leche al té, esta recomendación es para ti. Sabemos que es una manera deliciosa y además una buena opción para tomar un poco de leche sin excesos. Pero la tradición inglesa del té es quisquillosa incluso en esto. Es importante que primero agregues la leche y luego el té, para que la leche no enfríe el agua, lo que pasará si lo haces al revés. Tampoco calientes la leche y el agua juntas en la tetera, pues el sabor lácteo podría impregnarse permanentemente en la tetera
Y además de eso, hace que en la leche se forme una natilla que no va para nada bien con el té. No lo tomes demasiado caliente. Según la World Health Organization, ninguna bebida debe tomarse a más de 65 grados centígrados. Un estudio comprobó que tomar una bebida más caliente que eso aumenta hasta 5 veces las posibilidades de padecer cáncer en el esófago. De hecho, 65 grados centígrados es también la temperatura a la que se le suele tomar la yerba mate, lo cual, además, saca su mejor sabor y ayuda a que no se lave tan rápido. No tomes solo té en bolsas. Compra teteras e infusiones para poder hacerte el té directamente de las hojas, ya sean frescas o secas. El té en bolsas tiene un polvillo que puede modificar el sabor de la bebida y suele contener altos niveles de flúor porque está hecho con las hierbas más viejas del cultivo. Además, si compras tés e infusiones sueltas y las preparas tú mismo, estarás manteniendo vivo el ritual del té y definitivamente será menos contaminante. No dejes las infusiones por más de 5 minutos. Si dejas las bolsitas de té o las hierbas por más de 5 minutos, no solo no contribuye nada en el sabor, sino que en muchos casos amarga el té, como ocurre con el té negro. Eso también lo saben muy bien los ingleses. Pese a que el té fue descubierto hace más de 5.000 años, esta bebida no ha dejado de triunfar y no parece que vaya a dejar de hacerlo. Coméntanos, ¿cuál es tu té favorito? ¿Acaso sabías que el té es la bebida más popular en todo el mundo? Porque yo no lo sabía. Si quieres escuchar más contenido como este, síguenos en nuestras redes sociales como @descúbrelopodcast en Instagram, TikTok y YouTube. Sintoniza nuevos episodios cada viernes a través de Radio Universitaria 93.3 FM, de 3 a 3:45 de la tarde. Además, tenemos disponible todos nuestros episodios en tu plataforma de podcast favorito.